¿Puede un eco del pasado resonar con tanta fuerza como para guiar a un hombre a través de 2 continentes y 2 décadas de silencio? Para Santiago, esa pregunta no era una reflexión poética, sino el motor que impulsaba cada uno de sus días. A sus 28 años, era un hombre forjado en la ausencia, un rompecabezas al que le faltaba la pieza central. La única herencia tangible de su madre era un pesado medallón de plata, grabado con un escudo de armas que nadie en su pequeño pueblo de Oaxaca, México, podía reconocer, un león rampante junto a una torre. El recuerdo de ella era una acuarela borrosa, el aroma de los nardos, el murmullo de una canción de cuna y la sensación de un abandono tan frío y repentino como una helada de invierno. Creció en un orfanato, rodeado de otros niños rotos, pero mientras ellos soñaban con futuros brillantes, Santiago soñaba con el pasado. Se prometió a sí mismo que no descansaría hasta entender por qué, hasta mirar a los ojos a la mujer que le dio la vida y luego se desvaneció como el humo de copal en el Día de Muertos. Su búsqueda comenzó en los mercados polvorientos y las iglesias centenarias de Oaxaca. Con el medallón en la mano, se convirtió en un detective de su propia historia, preguntando a los ancianos, a los artesanos y a cualquiera que pudiera recordar algo de hace 20 años. Pero las respuestas eran siempre las mismas: un encogimiento de hombros, una mirada compasiva, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La única certeza era que el medallón no era de allí. Su diseño, le dijo un viejo platero, olía a mar y a tierra vieja, a España. Los años pasaron como las cuentas de un rosario gastado, cada uno una oración silenciosa por una respuesta. Santiago aprendió el arte de la alfarería, moldeando el barro negro con la misma paciencia con la que intentaba moldear los fragmentos de su memoria. Sus manos, manchadas de arcilla, creaban vasijas hermosas pero vacías, un reflejo perfecto de su propio corazón. Cada pieza que vendía era un paso más cerca de cruzar el océano, de seguir la única pista que tenía. La festividad del Día de Muertos era una tortura y un consuelo a la vez. Mientras las familias construían altares vibrantes con cempasúchil, calaveritas de azúcar y fotografías de sus seres queridos, Santiago construía el suyo en su mente. No tenía rostro que honrar, solo una silueta fantasmal. Encendía una vela solitaria, no para guiar a un espíritu de vuelta a casa, sino con la esperanza de que su luz, de alguna manera, iluminara su propio camino hacia adelante. Finalmente, a los 25 años, reunió suficiente dinero, se despidió de la tierra que lo vio nacer, un lugar de colores explosivos y sabores profundos, y compró un billete de ida a Madrid. Llevaba consigo una pequeña maleta, el medallón colgado al cuello y un corazón lleno de una mezcla aterradora de esperanza y pavor. El viaje a España no era solo un cambio de geografía, sino un salto a un abismo desconocido en busca de la otra mitad de su alma. España lo recibió con un abrazo de historia y un sol implacable. Santiago se dirigió al sur, a Andalucía, la tierra del flamenco, los caballos y los pueblos blancos. El aire era diferente, olía a azahar y a jamón serrano, pero bajo la superficie, sentía una extraña familiaridad, como si la sangre en sus venas reconociera aquella tierra. Se instaló en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla, y reanudó su búsqueda con una determinación renovada. Los días se convirtieron en una rutina de visitas a archivos polvorientos, bibliotecas antiguas y heraldistas que estudiaban escudos de armas. El medallón pasaba de mano en mano, examinado bajo lupas y luces tenues. Aprendió que el escudo pertenecía a una antigua familia noble, los de Alba, cuya línea casi se había extinguido. La torre representaba su fortaleza en Castilla, y el león, su valor en la Reconquista. Pero la pista, una vez más, se enfriaba. Los registros eran incompletos, y los últimos descendientes conocidos habían desaparecido hacía décadas. Para sobrevivir, Santiago trabajaba como lavaplatos en un bar de tapas, donde el sonido de las guitarras flamencas y el cante jondo llenaban la noche. La pasión y el dolor de esa música resonaban en su interior, una banda sonora para su propia búsqueda desesperada. A veces, mientras fregaba una montaña de platos, se preguntaba si estaba persiguiendo a un fantasma,
si su vida se había convertido en una obsesión que lo consumiría por completo. La frustración comenzó a erosionar su esperanza. Sevilla, con su belleza deslumbrante y su alegría de vivir, se sentía como una burla a su soledad. Durante la feria de abril, mientras la ciudad entera se vestía de fiesta con trajes de flamenca y caballos engalanados, Santiago se sentía más invisible que nunca. Era un extraño en una celebración de pertenencia, un alma solitaria en un mar de familias y amigos que reían y bailaban. Una noche, sentado a orillas del Guadalquivir, contempló la posibilidad de rendirse. Quizás su destino era ser un hombre sin raíces, una hoja llevada por el viento. Sacó el medallón y lo sostuvo bajo la luz de la luna. El metal frío parecía absorber el calor de su mano, como si le robara la última pizca de fuerza. Estaba cansado de las puertas cerradas, de las miradas de lástima, de la pregunta incesante que lo atormentaba cada noche antes de dormir. Justo cuando estaba a punto de arrojar el medallón al río, de liberar simbólicamente su pasado y su dolor, una anciana gitana que vendía romero se le acercó. «No tires tus recuerdos, hijo», le dijo con una voz ronca como la tierra seca. A veces, el camino más largo no se recorre con los pies, sino con el corazón. Lo que buscas no está en los libros de los ricos, sino en los lugares donde se remiendan las almas rotas. Sus palabras, enigmáticas y extrañamente reconfortantes, se quedaron grabadas en su mente. Las palabras de la anciana gitana resonaron en Santiago durante días. ¿Lugares donde se remiendan las almas rotas? La frase le daba vueltas en la cabeza mientras deambulaba por las calles de Sevilla. Pensó en los hospitales, en las iglesias, pero ninguna de esas ideas le parecía correcta. Fue entonces cuando, al pasar por un edificio antiguo con un patio lleno de risas infantiles, vio un letrero que decía «Albergue Infantil de Santa Cecilia». Un escalofrío le recorrió la espalda. Un orfanato, un lugar como el que lo había criado. Sintió un impulso inexplicable, una mezcla de curiosidad y un profundo sentido del deber. Quizás podría ofrecer algo de consuelo a esos niños, el consuelo que a él tanto le había faltado. Al día siguiente, se presentó como voluntario, ofreciendo su tiempo para ayudar en lo que fuera necesario, reparar muebles, jugar con los niños o simplemente escuchar. El albergue era un lugar ruidoso y caótico, pero lleno de una extraña paz. Los niños, con sus propias historias de pérdida y abandono, se aferraron a la amabilidad tranquila de Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito más allá de su propia búsqueda. Enseñar a un niño a dar una patada a un balón o leerle un cuento antes de dormir le proporcionaba una satisfacción pura y sanadora que el dinero y las pistas nunca le habían dado. Entre el personal y los voluntarios del albergue, había una figura silenciosa que capturó la atención de Santiago. Se llamaba Isabela, una anciana de cabello blanco como la nieve, recogido en un moño apretado, y unos ojos tan oscuros y profundos como un cenote. Rara vez hablaba, comunicándose con sonrisas suaves y gestos amables. Se movía con una gracia lenta y deliberada, remendando ropa, sirviendo la sopa o simplemente sentándose en un rincón del patio, observando a los niños jugar. Santiago sintió una conexión inmediata con ella, una afinidad silenciosa. A menudo se encontraban en la cocina o en el jardín, trabajando uno al lado del otro, sin necesidad de palabras. Había una serenidad en Isabela que lo calmaba, una aceptación del mundo que contrastaba con su propia lucha interna. Ella parecía llevar el peso de 1000 historias en sus hombros, pero lo hacía con una dignidad que lo asombraba. Un día, mientras ayudaba a Isabela a doblar sábanas, el medallón se deslizó fuera de su camisa. Ella detuvo sus manos por un instante, sus ojos fijos en el escudo de plata. No dijo nada, pero Santiago vio un destello de algo en su mirada, un reconocimiento fugaz que desapareció tan rápido como había llegado. Antes de que pudiera preguntarle, ella simplemente reanudó su tarea, dejando a Santiago con una nueva y desconcertante pregunta en el corazón. El breve vistazo de Isabela al medallón encendió una nueva chispa de esperanza en Santiago. Durante los días siguientes, intentó encontrar el momento adecuado para hablar con ella,
pero la anciana parecía evitarlo sutilmente. Se mantenía ocupada en el otro extremo del albergue o rodeada de niños, creando una barrera invisible a su alrededor. Santiago temía haberla asustado, o peor aún, haberse imaginado aquel destello de reconocimiento. Decidió ser paciente, continuó con su voluntariado, dedicando aún más energía a los niños. Descubrió que tenía un talento natural para calmarlos, para hacerlos reír. Su propio dolor de la infancia le había dado una empatía que los niños percibían instintivamente. Se convirtió en el tío Santiago, el que contaba las mejores historias de monstruos míticos de México, como el Cipitío o la Llorona, adaptándolas para no asustarlos demasiado. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio, afinando una vieja guitarra que había encontrado, comenzó a tararear una melodía. Era una canción de cuna que surgía de lo más profundo de su memoria, una de las pocas cosas que recordaba de su madre. Mientras sus dedos rasgueaban las cuerdas, notó que Isabela, que estaba sentada cerca, se había quedado quieta. Sus manos, que habían estado pelando naranjas, descansaban en su regazo, y una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. El ver la lágrima de Isabela le dio a Santiago el valor que necesitaba. Cuando los niños se fueron a dormir y el albergue quedó en silencio, se acercó a ella. Estaba sentada en el mismo banco del patio, mirando las estrellas. Isabela, dijo en voz baja, esa canción, ¿la conoce? Ella no se giró, pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente clara y firme. Es una vieja nana de Granada. Se canta para que los niños no teman a la oscuridad. Santiago se sentó a su lado, el corazón latiéndole con fuerza. Es uno de mis únicos recuerdos, confesó, su voz apenas un susurro. Mi madre me la cantaba. Sacó el medallón y lo colocó en la palma de su mano, ofreciéndoselo. Y esto es lo único que me dejó. Por favor, si sabe algo, se lo ruego, dígamelo. Isabela finalmente giró su rostro hacia él. Sus ojos oscuros lo estudiaron intensamente, como si estuviera sopesando el peso de 20 años de silencio. Tomó el medallón, sus dedos arrugados trazando el contorno del león y la torre. Durante un largo momento, el único sonido fue el del grillo en el jardín. Las historias, como las personas, dijo finalmente, a veces necesitan estar escondidas para poder sobrevivir. La tuya es una de ellas. ¿Mi historia?, repitió Santiago, confundido. Isabela asintió lentamente, sin apartar la vista del medallón. La mujer que buscas, se llamaba Elena, Elena de Alba. El nombre golpeó a Santiago como una ola. Elena, por primera vez, tenía un nombre para la figura fantasmal que había perseguido toda su vida. Las lágrimas nublaron su visión mientras el nombre resonaba en su mente. Elena, la conocí, continuó Isabela, su voz teñida de una profunda melancolía. Era mi mejor amiga, mi hermana del alma. Llegó a este albergue hace casi 20 años, con el corazón roto y un secreto que la estaba consumiendo. Venía de México, huyendo, no de la pobreza, como muchas, sino de algo mucho más oscuro, una promesa rota y una familia que la había traicionado. Santiago escuchaba, sin aliento, mientras Isabela pintaba el retrato de una joven valiente y desesperada. Elena era la última descendiente de la rama mexicana de la familia de Alba. Se había enamorado de un hombre de una familia rival, un amor prohibido al estilo de Romeo y Julieta. Cuando quedó embarazada, su familia le exigió que renunciara al niño para mantener puro el linaje. Ella se negó, y la noche en que Santiago nació, tuvo que huir para salvarle la vida, dejando a su bebé en la puerta de un orfanato con la única cosa de valor que poseía, el medallón familiar. La revelación dejó a Santiago aturdido. Su abandono no había sido un acto de crueldad, sino de sacrificio. Su madre no lo había descartado, lo había salvado. Una oleada de emociones contradictorias lo inundó: ira hacia la familia que nunca conoció, gratitud por el sacrificio de su madre, y un dolor abrumador por la vida que podrían haber tenido juntos. ¿Y ella? ¿Dónde está ahora?, preguntó, la voz temblorosa de urgencia. Isabela suspiró, un sonido cargado de pena. Elena llegó a España buscando refugio. Encontró este lugar y dedicó su vida a cuidar de los niños que, como tú, habían sido dejados atrás.
Decía que cada niño al que abrazaba era como abrazarte a ti. Se convirtió en el alma de este albergue, llenándolo de amor y de las historias de su lejana Oaxaca. Santiago miró a su alrededor, al patio donde había jugado con los niños, y lo vio de repente con otros ojos. Este no era solo un albergue, era el santuario de su madre. Ella siempre creyó que el medallón te guiaría hasta aquí, dijo Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas. Esperó cada día, cada año, con la esperanza de verte cruzar esa puerta, pero el dolor y la nostalgia fueron minando su salud. Hizo una pausa, y el corazón de Santiago se detuvo. Elena falleció hace 5 años, Santiago. Murió de pena, soñando contigo. La noticia fue un golpe devastador. 20 años de búsqueda, de anhelo, de esperanza, para llegar demasiado tarde. Un grito ahogado escapó de los labios de Santiago, una mezcla de rabia y desolación. Había cruzado un océano, había seguido un rastro frío durante la mitad de su vida, solo para encontrar una tumba. Se derrumbó en el banco, el rostro entre las manos, y lloró. Lloró por el niño abandonado, por el hombre solitario y, sobre todo, por la madre a la que nunca pudo abrazar. Isabela no dijo nada, simplemente puso una mano reconfortante en su hombro, permitiéndole liberar todo el dolor que había mantenido encerrado durante 2 décadas. El silencio del patio se llenó con sus sollozos, un lamento que parecía hacer eco del propio dolor de su madre. Había encontrado la verdad, pero la verdad era una espada de doble filo que le había partido el alma. Cuando sus lágrimas finalmente cesaron, una extraña calma lo invadió. El vacío que siempre había sentido seguía ahí, pero ahora tenía una forma, un nombre, una historia. Ya no era un misterio sin rostro, sino una herida definida. Levantó la vista hacia Isabela, sus ojos rojos e hinchados. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, no con acusación, sino con una necesidad genuina de entender. Le hice una promesa, respondió ella suavemente. Le prometí que esperaría a que estuvieras listo para escuchar la historia completa. Ella no quería que su dolor se convirtiera en tu carga, sino en tu liberación. Hay algo más, dijo Isabela, levantándose y haciéndole un gesto para que la siguiera. Lo condujo a una pequeña habitación en la parte trasera del albergue, un cuarto que Santiago nunca había visto. Estaba amueblado de forma sencilla, con una cama, un pequeño escritorio y una estantería llena de libros. Olía a lavanda y a papel viejo. Esta era la habitación de Elena, explicó Isabela. Sobre el escritorio había una caja de madera tallada con motivos de alebrijes o axaqueños. Isabela la abrió y se la entregó a Santiago. Dentro, su corazón dio un vuelco. Había una pila de cartas, atadas con una cinta de seda, y una pequeña fotografía en blanco y negro de una mujer joven con una sonrisa triste y los mismos ojos oscuros que él. Era su madre. Era hermosa. Te escribió una carta cada año en tu cumpleaños, dijo Isabela en voz baja. Nunca supo si las leerías, pero no podía soportar que su amor por ti se quedara sin decir. Junto a las cartas había otro objeto, la otra mitad del medallón. Era una pieza que encajaba perfectamente con la suya, completando el escudo de armas. Santiago tomó la pieza y la unió a la suya. Por primera vez en su vida, se sintió completo. Santiago pasó toda la noche en la habitación de su madre, leyendo las cartas una por una. Cada carta era una ventana a su alma. Le contaba sobre su vida en el albergue, sobre los niños que cuidaba, sobre cuánto lo extrañaba. Le describía los colores de Oaxaca, el sabor del mole que su abuela solía hacer, las canciones que le habría cantado. Le pedía perdón por haberlo dejado, y le explicaba una y otra vez que cada día de su vida había sido un acto de amor por él. Las palabras de Elena eran un bálsamo para sus heridas. A través de sus cartas, finalmente la conoció. Conoció su fuerza, su tristeza, su inmenso amor. Lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de conexión y comprensión. Se dio cuenta de que su madre nunca lo había abandonado realmente. Había estado con él en espíritu, amándolo desde la distancia, guiándolo con la fuerza invisible de su esperanza. Al amanecer, Santiago salió al patio, sintiéndose transformado. El peso que había llevado durante 20 años se había aligerado.
La búsqueda había terminado, pero un nuevo viaje estaba a punto de comenzar. Miró a su alrededor, al albergue que su madre había llamado hogar, a los rostros de los niños que ahora eran su legado, y supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Santiago fue a la oficina de la directora del albergue. Con una nueva determinación en su voz, le contó su historia y la de su madre. Le explicó la conexión que sentía con el lugar y con los niños. «Quiero quedarme», dijo firmemente. «Quiero honrar la memoria de mi madre continuando su trabajo. Este lugar fue su refugio, y ahora quiero que sea el mío». La directora, conmovida por su historia, aceptó sin dudarlo. Santiago dejó su trabajo en el bar de tapas y se mudó a una pequeña habitación en el albergue. Su vida adquirió un nuevo ritmo, marcado por las risas de los niños, los horarios de las comidas y las tareas diarias. Se convirtió en una figura paterna para muchos de ellos, enseñándoles no solo a leer y escribir, sino también a tener esperanza. Descubrió que tenía un don para conectar con los niños más retraídos y heridos. Su propia experiencia le permitía entender su dolor de una manera que pocos podían. Les contaba historias de la mitología mexicana, les enseñaba a modelar el barro como lo había aprendido en Oaxaca, y a veces por la noche les cantaba la misma nana de Granada que su madre le había cantado a él, pasando la antorcha de su amor a una nueva generación. Santiago e Isabela forjaron un vínculo aún más profundo. Ella se convirtió en la abuela que nunca tuvo, compartiendo con él innumerables historias sobre Elena. Le contó sobre su risa contagiosa, su terquedad y su increíble capacidad para amar. A través de los ojos de Isabela, Santiago pudo ver a su madre no solo como una figura trágica, sino como una mujer vibrante y llena de vida. Juntos, crearon un pequeño jardín en el patio del albergue, al que llamaron el Jardín de Elena. Plantaron nardos, la flor cuyo aroma Santiago recordaba vagamente, junto con cempasúchil de México y jazmines de Andalucía. El jardín se convirtió en un santuario, un lugar de paz donde el personal y los niños podían ir a recordar y a sanar. Era un símbolo viviente de cómo dos culturas, la mexicana y la española, podían unirse para crear algo hermoso. Un día, mientras trabajaban en el jardín, Isabela le entregó a Santiago el diario de Elena. «Creo que ya estás listo para leer esto», le dijo. Santiago dudó, temiendo el dolor que podría encontrar en sus páginas. Pero al abrirlo, descubrió que no solo contenía tristeza, sino también una inmensa alegría, reflexiones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. En la última página, escrita con mano temblorosa, había una frase: «Mi amor por mi hijo es un hilo invisible que nos conecta a través del tiempo y la distancia. Sé que un día, ese hilo lo traerá a casa». Y en ese jardín, rodeado del legado de su madre, Santiago supo que finalmente lo había hecho. Estaba en casa. Los meses se convirtieron en un año. Santiago se había integrado completamente en la vida del albergue. Ya no era el hombre atormentado que había llegado a España, sino una figura de estabilidad y cariño. Sin embargo, un nuevo giro inesperado estaba a punto de alterar su recién encontrada paz. Una mañana, llegó una carta oficial al albergue, dirigida a él. Provenía de un bufete de abogados en México. Con manos temblorosas, Santiago la abrió. La carta informaba del fallecimiento de su abuelo materno, el patriarca de la familia de Alba en México. Al parecer, en su lecho de muerte, consumido por el remordimiento por haber repudiado a su única hija, Elena, había ordenado a sus abogados que buscaran a su nieto perdido. Lo había nombrado único heredero de la fortuna y las propiedades de la familia. La noticia lo dejó en shock. La misma familia que había causado tanto dolor a su madre ahora le ofrecía una vida de riqueza y privilegios. Se sintió invadido por una oleada de ira y desprecio. Creían que el dinero podía borrar 20 años de sufrimiento, que podía comprar el perdón por una vida rota. Su primer impulso fue romper la carta y olvidarse del asunto para siempre. Santiago luchó con la decisión durante días. Isabela, al verlo tan atribulado, se sentó con él una noche. «El veneno de una serpiente puede matar», le dijo sabiamente, «pero a veces, también puede usarse para crear un antídoto. Lo que hagas con esta herencia no definirá a tu familia, te definirá a ti».
Sus palabras le dieron una nueva perspectiva. Pensó en los niños del albergue, en sus necesidades, en el edificio que necesitaba reparaciones urgentes, en los recursos limitados con los que luchaban cada día. Pensó en el legado de su madre, un legado de compasión y sacrificio. Se dio cuenta de que rechazar la herencia por orgullo sería un acto egoísta. Tenía la oportunidad de transformar el legado de odio de su familia en un futuro de esperanza para docenas de niños. Tomó una decisión: viajaría a México, no para reclamar una vida de lujo para sí mismo, sino para tomar el control de los recursos de su familia y redirigirlos. Se enfrentaría a los fantasmas de su pasado, no con venganza, sino con un propósito. Quería mirar a los ojos a la familia que había rechazado a su madre y mostrarles el verdadero significado del apellido de Alba. El regreso a Oaxaca fue surrealista. La ciudad que había dejado como un alfarero pobre ahora lo recibía como un heredero rico. Fue conducido a una magnífica hacienda colonial, la casa donde su madre había crecido y de la que había sido expulsada. Las paredes estaban adornadas con retratos de sus antepasados, hombres y mujeres de rostro severo que parecían juzgarlo desde sus marcos dorados. Se reunió con sus tíos y primos, personas cuyos rostros nunca había visto pero cuya crueldad había definido su vida. Lo recibieron con sonrisas falsas y abrazos incómodos, viendo en él no a un pariente perdido, sino a un símbolo de su propia culpa, y, ahora, a la fuente de su futuro sustento. Santiago los escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible, mientras le contaban historias distorsionadas sobre su madre, pintándola como una joven rebelde y descarriada. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie. Con una calma que los desarmó, les contó la verdadera historia de Elena, su sacrificio, su vida de servicio, su muerte con el corazón roto. Les habló del albergue en Sevilla y de los niños a los que ella había amado como si fueran suyos. Ustedes heredaron el dinero y el poder de esta familia, dijo, su voz resonando en el silencioso salón. Pero mi madre heredó su corazón, y es ese legado el que yo he venido a reclamar. Santiago tomó el control de los activos de la familia con una eficiencia implacable, vendió propiedades, liquidó negocios y consolidó la fortuna. Su familia, horrorizada, intentó detenerlo, pero legalmente no podían hacer nada. Él era el único heredero. Vieron con impotencia cómo el imperio que habían dado por sentado se desmantelaba ante sus ojos. Con los fondos, creó la Fundación Elena de Alba, una organización benéfica dedicada a ayudar a orfanatos y niños desfavorecidos tanto en México como en España. Su primer proyecto fue una renovación completa del albergue de Santa Cecilia en Sevilla, asegurando su futuro para las generaciones venideras. El segundo fue construir un nuevo centro en su ciudad natal, Oaxaca, para ofrecer educación y refugio a los niños de la calle. Transformó la hacienda familiar, aquel lugar de recuerdos dolorosos, en la sede de la fundación. Los retratos de sus antepasados fueron reemplazados por fotografías de los niños sonrientes a los que ayudaban. El lugar, que antes había sido un símbolo de orgullo y exclusión, se convirtió en un faro de esperanza y generosidad. Santiago había reescrito la historia de su familia, redimiendo su nombre a través de acciones, no de palabras. Años después, Santiago dividía su tiempo entre Oaxaca y Sevilla, supervisando el trabajo de la fundación. Se había convertido en un hombre respetado y querido, no por su riqueza, sino por su compasión. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pues consideraba que todos los niños de sus centros eran su familia. Isabela, ya muy anciana, vivió sus últimos años en el renovado albergue de Sevilla, rodeada de amor y cuidados. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín de Elena, en Sevilla, un niño pequeño se le acercó y le entregó un dibujo. Era un retrato torpe de Santiago, rodeado de muchos niños, todos sonriendo bajo un sol gigante. El niño le dio un abrazo y le dijo, «Gracias, papá Santiago». En ese momento, Santiago sintió una paz profunda y absoluta. Su búsqueda había comenzado con una pregunta sobre su madre, sobre un pasado que lo atormentaba, pero el viaje lo había llevado a un destino que nunca podría haber imaginado. No encontró a la madre que había perdido, pero encontró su propósito. Se dio cuenta de que el verdadero legado no está en la sangre que heredamos,
sino en el amor que elegimos dar. Y al darlo, había sanado no solo su propia alma rota, sino la de incontables personas más. El eco de su pasado se había transformado en una sinfonía de esperanza para el futuro. La vida de Santiago encontró un ritmo satisfactorio, un equilibrio entre la gestión de la fundación y el tiempo personal que pasaba con los niños. Sin embargo, el destino aún le reservaba una última sorpresa, un capítulo final que ni él mismo podría haber escrito. Sucedió durante una de sus visitas a Oaxaca, en el nuevo centro que había construido. El centro había organizado un Día de los Abuelos, invitando a los ancianos de la comunidad a compartir historias y pasar tiempo con los niños. Mientras paseaba entre los grupos, observando a los niños escuchar con fascinación los cuentos de antaño, una figura en una silla de ruedas captó su atención. Era un hombre muy anciano, con la piel curtida por el sol y unos ojos que, a pesar de su edad, brillaban con una inteligencia aguda. Estaba rodeado de niños, mostrándoles cómo hacer figuras de animales con hojas de palma, una habilidad que Santiago no había visto en años. Sintió una extraña atracción hacia el anciano. Se acercó y se presentó. El hombre se llamaba Mateo. Hablaron durante horas. Mateo le contó historias del viejo Oaxaca, de las familias, las fiestas y las rivalidades. Santiago, a su vez, le contó una versión abreviada de su propia historia, omitiendo los nombres pero describiendo el amor prohibido de sus padres. Mateo escuchó atentamente, su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando Santiago terminó su relato, Mateo se quedó en silencio por un largo rato, sus manos nudosas aferradas a los brazos de su silla de ruedas. Conocí una historia así hace mucho tiempo, dijo finalmente, su voz temblorosa, sobre una joven de Alba, valiente como ninguna, y un muchacho de la familia rival, los Ramírez. Un amor que intentó construir un puente sobre un río de odio. El corazón de Santiago comenzó a latir con una fuerza violenta. Ramírez, ese era el nombre de la familia rival que Isabela le había mencionado. ¿Qué sabe usted de ellos?, tartamudeó Santiago, luchando por mantener la compostura. Yo soy Mateo Ramírez, dijo el anciano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el joven del que hablo, era mi hijo. La revelación cayó sobre Santiago con el peso de una montaña. Estaba hablando con su abuelo paterno, el padre del hombre del que su madre se había enamorado, el otro lado de la historia que siempre había estado en la sombra. Mateo le contó su versión de los hechos. Su familia, los Ramírez, no se oponían al amor por orgullo de linaje, sino por miedo. Los de Alba eran una familia poderosa y despiadada, y Mateo temía que su hijo sufriera si se unía a ellos. Cuando Elena quedó embarazada, su hijo quiso huir con ella, pero fue emboscado y gravemente herido por los hombres del abuelo de Santiago la noche antes de que planearan escapar. Mi hijo sobrevivió, pero quedó marcado, física y emocionalmente, continuó Mateo, el dolor de décadas evidente en su voz. Pasó años buscando a Elena y a su hijo. Cuando finalmente se enteró de que ella había huido a España, era demasiado tarde. Él ya había rehecho su vida, presionado por la familia, pero su corazón nunca sanó. Murió hace 10 años, preguntando por ella hasta el final. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre no había sido un amante despreocupado, había luchado por ellos, había sufrido por ellos. Otra pieza del rompecabezas, una que ni siquiera sabía que faltaba, encajó en su lugar. No era solo el hijo de una madre sacrificada, sino también de un padre valiente cuyo amor había sido truncado por la violencia. Siempre me he sentido culpable, confesó Mateo. Quizás si hubiera apoyado a mi hijo, si hubiéramos luchado juntos, la historia habría sido diferente. Después de su muerte, me retiré del mundo, viviendo con mis remordimientos. Miró a Santiago, sus ojos suplicantes. Verte aquí, ver lo que has construido en nombre de tu madre, es como si el cielo me estuviera dando una segunda oportunidad para hacer lo correcto. En los días siguientes, Santiago y Mateo pasaron mucho tiempo juntos. Mateo le mostró fotos de su padre, un joven apuesto con una sonrisa amable y los mismos ojos decididos que Santiago veía en el espejo. Le contó historias de su infancia, de su pasión por la música y su terco idealismo. Por primera vez,
Santiago sintió una conexión con su padre, un hombre al que ahora podía admirar y llorar. El encuentro con Mateo no borró el dolor, pero lo transformó. Llenó un vacío que no sabía que tenía. La historia de sus padres ya no era un relato unilateral de sacrificio materno, sino una trágica historia de amor de dos personas que habían luchado contra un mundo que intentaba separarlos. Santiago se dio cuenta de que no solo llevaba el legado de su madre, sino también la fuerza y la pasión de su padre. La noticia de la existencia de Santiago se extendió por la familia Ramírez. A diferencia de los de Alba, lo recibieron con los brazos abiertos y un profundo arrepentimiento. Sus tíos, tías y primos paternos lo acogieron, ansiosos por conocer al hijo del pariente que tanto habían querido. Le mostraron el lugar que su padre había ocupado en su familia, compartiendo recuerdos y anécdotas que lo hicieron sentir, por primera vez, parte de algo más grande. Descubrió que tenía primos que se parecían a él, que compartían su amor por la música y su sentido del humor. Lo invitaron a sus hogares, lo incluyeron en sus celebraciones y llenaron el silencio de su pasado con el cálido sonido de la familia. Fue abrumador y sanador a partes iguales. Después de una vida de sentirse como una isla, de repente se encontró en medio de un archipiélago acogedor. Mateo, su abuelo, se convirtió en una presencia constante en su vida. Pasaba la mayor parte de sus días en el centro de la fundación, rodeado de los niños que eran el legado de su nieto y de la mujer que su hijo había amado. Encontró la redención no solo en su relación con Santiago, sino en el servicio a la comunidad, ayudando a sanar las heridas de otros como una forma de expiarlas de su propio pasado. Un año después del encuentro con Mateo, Santiago organizó un evento especial en la hacienda de la Fundación en Oaxaca. Lo llamó el Puente de los Recuerdos. Invitó a los miembros restantes de la familia de Alba y a toda la familia Ramírez. Muchos dudaron en asistir. El odio de generaciones era una barrera difícil de derribar, pero la influencia de Santiago era tal que la mayoría acudió, aunque con recelo. En el patio central, donde antes se habían tramado planes de venganza, Santiago había colocado dos grandes retratos, uno de su madre, Elena, y otro de su padre, cuyo nombre había aprendido que era Alejandro. Se puso de pie entre los dos retratos y, con una voz clara y firme, contó la historia completa. Contó la historia de amor, sacrificio, violencia y arrepentimiento que unía a las dos familias. Esta hacienda fue construida sobre el orgullo y la división, dijo a la multitud silenciosa. Hoy, la reconstruimos sobre el perdón y la unidad. El legado de Elena de Alba y Alejandro Ramírez no es uno de odio, sino de un amor que fue más fuerte que el odio que intentó destruirlo. Honremos su memoria no perpetuando la lucha, sino construyendo la paz. Las palabras de Santiago, respaldadas por sus acciones y su innegable integridad, tuvieron un efecto profundo. Vio a miembros de ambas familias, que se habían mirado con desprecio durante décadas, bajar la mirada, conmovidos. Vio a su abuelo Mateo estrechar la mano de uno de sus antiguos tíos de Alba, un gesto que habría sido impensable solo un año antes. El evento no borró mágicamente décadas de animosidad, pero plantó una semilla, abrió un canal de comunicación, un espacio para el reconocimiento del dolor compartido. Santiago se dio cuenta de que su propósito no era solo ayudar a los niños, sino también sanar a su propia familia, a su comunidad. Se había convertido, sin buscarlo, en un pacificador. La Fundación Elena de Alba amplió su nombre para convertirse en la Fundación Alba Ramírez. Las dos familias, inspiradas por el ejemplo de Santiago, comenzaron a trabajar juntas en los proyectos de la fundación, uniendo sus recursos y sus esfuerzos. La hacienda se convirtió en un verdadero centro comunitario, un lugar donde las viejas heridas podían empezar a sanar. Santiago continuó su vida, un hombre que había encontrado no una, sino dos familias. Su corazón, que una vez estuvo vacío, ahora estaba lleno de un amor complejo y multifacético. Encontró una alegría especial al ver a sus primos de Alba y Ramírez jugando juntos con los niños del centro, borrando las líneas divisorias del pasado con cada risa compartida. A menudo pensaba en el increíble viaje que había sido su vida, desde un orfanato en Oaxaca, pasando por la soledad en Sevilla, hasta convertirse en el catalizador de la reconciliación de su familia. Cada paso,
cada decepción, cada pequeña victoria, lo había llevado a ese preciso momento. Comprendió que la búsqueda de su madre había sido en realidad la búsqueda de sí mismo, de su identidad, de su lugar en el mundo. El medallón, ahora completo, ya no colgaba de su cuello, lo guardaba en la caja de madera junto a las cartas de su madre y una fotografía de su padre. Ya no necesitaba un símbolo externo de su identidad. La había encontrado en sus acciones, en las vidas que había tocado y en el amor que había cultivado a partir de las cenizas del dolor. En su 50º cumpleaños, Santiago estaba en el jardín de la hacienda en Oaxaca, rodeado de amigos, familiares y varias generaciones de niños que habían pasado por sus centros. La música de un mariachi llenaba el aire, mezclándose con las risas y las conversaciones. Mateo, ya casi centenario, lo observaba desde su silla, una sonrisa de orgullo en su rostro. Una joven que se había graduado de la universidad gracias a una beca de la fundación se le acercó. Santiago, le dijo, gracias a ti, a tu madre y a tu padre, mi historia es diferente. Nos has enseñado que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde eliges ir. Sus palabras eran el eco de los sentimientos de todos los presentes. Santiago miró el cielo del atardecer, los colores naranjas y morados pintando las nubes, un espectáculo tan vibrante como los textiles de su tierra natal. Pensó en Elena y Alejandro. No los había conocido en persona, pero sus vidas habían sido el faro que había guiado la suya. Su trágica historia de amor había florecido, décadas después, en un jardín de esperanza que ahora albergaba a cientos de personas. La pregunta que había iniciado su viaje, ¿puede un eco del pasado resonar con tanta fuerza como para guiar a un hombre? Había sido respondida. La respuesta era un sí rotundo, pero el eco no lo había guiado a un simple destino, sino a una comprensión más profunda de la vida misma. Le había enseñado que el amor puede sobrevivir a la muerte, que el perdón es más poderoso que la venganza y que un solo individuo puede reescribir el legado de generaciones. Santiago no encontró a su madre al final de su búsqueda de 20 años. Encontró mucho más. Encontró su historia, su familia, su propósito y, finalmente, a sí mismo. Se convirtió en la prueba viviente de que incluso de las raíces más rotas puede crecer el árbol más fuerte, uno que ofrece su sombra y sus frutos a todos los que buscan refugio. Y así, el hombre que comenzó su vida como un niño abandonado, definido por una ausencia, terminó su historia como un patriarca, definido por la abundancia de amor que había creado. Su vida se convirtió en la respuesta en el puente en la canción de cuna que calmaba no solo a los niños en la oscuridad, sino a las almas rotas de dos familias y dos culturas unidas para siempre por el hilo invisible del amor.